Hola, buenas. Esta es la clase de neuropsicología. Vamos a hablar acerca de la percepción. En esta ocasión preferí hacerles este video antes para que tengan el insumo, lo puedan revisar y luego podemos trabajar sobre algún caso, podemos hacer algo de discusión en la clase en línea, ¿cierto? Bueno, vamos a hablar acerca de la percepción y para ello vamos a revisar ciertos contenidos. Vamos a comenzar hablando un poquito de la sensación. No es lo primordial de esta clase, pero quiero que principalmente distingan entre la sensación y la percepción. Vamos a ahondar un poquito en la percepción visual, los modelos y algunas de las alteraciones. Bueno, eh, los sistemas sensoriales son obviamente cómo nos comunicamos con el resto del mundo, ¿cierto? Tenemos distintos sentidos y nos permiten traducir distintos tipos de información. Eh, por ejemplo, el ojo es estimulado por luz, el oído es estimulado por sonido y así. Entonces, cada órgano sensorial tiene receptores que son específicos para cierto tipo de información. Lo planteaba Müller en su teoría de que los canales son específicos, es decir, que cada sistema sensorial va a responder más eficientemente y va a discriminar mejor a un tipo de energía, el ojo a la luz, el oído al sonido, ¿cierto? Eh, Otra cosa que plantea, y que es bastante interesante, es que muchas veces los órganos, a pesar de que se les entregue un estímulo distinto, van a responder con el mismo tipo de respuesta. Por ejemplo, eh, perdón, hay un ejercicio que es interesante. Tendrían que, en este caso, cerrar los ojos, cierren sus ojos, miren hacia la izquierda, con los ojos cerrados todavía, y con uno de sus dedos aprieten un poco la comisura exterior palpebral derecha, ¿ya? En ese momento, cuando ustedes empiezan a presionar un poco, van a tener un estímulo visual en la parte izquierda, ¿ya? Bueno, aquí va la primera pregunta. ¿Por qué si estimulo en la parte externa derecha puedo ver un estímulo luminoso en la parte izquierda, que es lo que deberían estar viendo? Bueno, eso lo vamos a resolver después. Se los dejo como interrogante y lo vamos a ir viendo a medida que avanza la clase. Pero el punto aquí tiene que ver con que, a pesar de que yo estimulo eh, hago un estímulo mecánico, el ojo de todas formas genera una traducción de la información como si esta fuese luz, ¿ya? Eh, Esto se cumple en casi todos los casos. La piel es una excepción, de hecho, y que muchas veces, y aquí se puede distinguir en el fondo, la piel tiene la capacidad de distinguir la temperatura de la presión, o incluso a veces los confunde, muchas veces confundimos el dolor con el frío, ¿cierto? Al revés, me refiero, que el frío se puede percibir como dolor. Bueno, nuestro sistema sensorial tiene principalmente tres objetivos. Predecir los hechos futuros, comparar estas predicciones con el flujo de información sensorial que ya existe actualmente, y por supuesto ajustar los métodos de predicción de acuerdo a lo que se hizo previamente. Entonces estos serían los tres puntos: predecir, comparar y ajustar. Bueno, y en este contexto llegamos a este bucle sensorio-motor que existe, en el cual la entrada sensorial va a ser dependiente de las acciones de este agente sensorial, ¿ya? Y vamos a tener dos componentes principales, que es la exaferencia, que es la información que está afuera, es extrínseca al individuo, es principalmente el mundo, y la reaferencia, que es como el efecto predecible de estas acciones propias, y esto es del individuo. Frente a este fenómeno, el cerebro también tiene una respuesta, que es la descarga corolaria. Estas son respuestas que se disparan por comandos motores o por respuestas sensoriales, perdón, y que permiten modificar los mecanismos del procesamiento sensorial.
Así se facilita la selección de los rasgos elementales y permite que exista un engranaje en todo este flujo sensorial. Bueno, y aquí vamos un poco de la sensación a la percepción, que era un poco la idea de entender la sensación. El proceso de filtrado y de convergencia de toda esta información va a ser sintético, ¿ya? Este sistema sensorial nos va a permitir hacer un proceso sintético, pero también es paralelo, ¿ya? Y es múltiple, y aquí les doy algunos ejemplos. En el sistema visual, por ejemplo, no vamos a analizar solamente forma, sino que también movimiento. En el auditivo no es solamente fuente sonora, sino que evidentemente la decodificación frecuencial. En el cutáneo, evidentemente, vamos a tener tanto lo térmico, lo mecánico, incluso pueden haber más, ¿cierto? Entonces vamos a tener vías paralelas en este tipo de procesamiento, ¿cierto? Y vamos a tener algunas vías que son rápidas y otras que son lentas. Las lentas van a tener mayor variedad, pero obviamente las rápidas van a van a permitir que respondamos más rápido, van a permitir una integración, ¿cierto? Bueno, perdón, por otro lado. Vamos un poco a la percepción visual ahora. Sabemos perfectamente que lo que vemos a través de los ojos es luz, ¿cierto? Lo que el órgano sensorial, lo que este órgano sensorial capta es luz, pero no cualquier luz, ¿cierto? El espectro visible es bastante acotado, de hecho. Nosotros podemos ver entre los 390 nanómetros y los 770. Es decir, todo lo que está abajo de eso, todo lo ultravioleta, o todo lo que está arriba de eso, lo infrarrojo, no lo vemos. No significa que no esté ahí, simplemente no somos capaces de verlo. Y aquí se van a dar dos fenómenos principalmente, que es la absorción y la refracción, con los que vamos a, poder distinguir los estímulos. Un objeto si estamos mirando un objeto, este objeto va a absorber todos los colores con excepción de la onda que se emite por el pigmento de la superficie de este objeto. Y gracias a eso es que vemos algún color. Bueno, un poco yendo al ojo ya, al órgano receptor y a sus células que lo permiten, sabemos que el órgano es un órgano móvil y que tiene distintas capas, ¿cierto? Está la esclerótica, que es la que no deja pasar la luz. Por otra parte, en la zona más anterior está la córnea, es transparente, esta es la que deja pasar la luz. Tenemos el iris, que además de separar las cámaras anteriores y posteriores, nos permite regular la luz que entra. Y luego está el cristalino, que es súper importante principalmente porque es el que nos permite enfocar. Y de hecho, cuando las personas sobre los 45 años empiezan a perder esta capacidad de mover el cristalino, es cuando se empiezan a notar los rasgos de preficio. Bueno, obviamente después está el humor vítreo y luego la información llegaría, la luz llegaría a la retina, que es donde se encuentran las células fotorreceptoras. Y aquí están los conos y bastones, ¿cierto? Las capas de células pareciera que estuvieran al revés, ¿no? Porque las células ganglionares están más en la superficie y los fotorreceptores están un poco más cubiertos. Esto responde un poco a que es un tejido que necesita mucha nutrición, ¿ya? Entonces necesita de muchas otras células para funcionar bien. Y luego tenemos una distribución en todo este rango, que es el rango que podemos ver, porque es donde se refleja la luz. Podemos ver que tenemos una distribución de conos mucho más densa en esta zona de acá, bastante más baja en el resto, y los bastones al revés, ¿cierto? Y por supuesto tenemos un punto ciego, que es por donde va el nervio óptico. Entonces, ¿qué pasa del ojo al cerebro? Bueno, la información del nervio óptico pasa a través del quiasma óptico, esto se cruza, luego está la cinta óptica, y luego esta información se vuelve a cruzar, ¿ya? Entonces, por eso sucede esto de que vemos por hemicampos,
¿ya? Entonces, cuando las alteraciones están en distintos puntos, por ejemplo, este 5 que está acá, ¿sí? Si tenemos esta radiación óptica con algún tipo de lesión, ya sea un accidente cerebrovascular, un tumor o lo que sea, vamos a tener una alteración de este tipo, con estos dos hemicampos alterados, ¿cierto? Y ahí un poco se responde la pregunta del principio. Bueno, avanzando un poquito más, ¿qué es lo que sucede cuando ya esto avanza en el cerebro? Bueno, la corteza visual primaria tiene 6 capas que nos permiten hacer distintos tipos de análisis, perdón, y estas, en el fondo, bueno, antes de llegar a esto, hay dos vías principalmente, que es la tectopulvinar, que va del folículo superior al núcleo pulvinar, y luego llega a el área B2 y B5, que son áreas áreas visuales de asociación, ¿sí? Y luego está la vía geniculoestriada, que parte del geniculado lateral y llega hasta el, el área visual primaria. Luego, cuando llega acá, cuando llega a B1, vamos a tener también una bifurcación, y también vamos a tener dos vías de activación. Aquí es donde se separan las vías dorsal, que es la vía del dónde, y la vía ventral, que es la vía del qué. La vía dorsal nos va a permitir principalmente todo lo que es la coordinación visomotora, percibir los objetos en movimiento, los desplazamientos, nos va a permitir a nosotros también el desplazamiento, porque todo lo que tiene que ver con movimiento tiene que ver con la vía dorsal. Y esta es una vía extremadamente rápida. Cuando se generan lesiones en el lóbulo parietal, se puede ver alterada, y obviamente vamos a tener déficits en la realización de objetos, perdón, de objetos, en la realización de gestos, y obviamente la localización en el espacio, ¿ya? Porque es la vía del dónde. Por otra parte, tenemos la vía ventral, que es la que nos va a permitir reconocer los objetos, ¿ya? Con esta podemos discriminar los colores, los detalles, el brillo, toda la información relevante, la forma, y obviamente también aquí, en forma un poquito más específica también, y avanzando un poco más en la complejidad, también vamos a ser capaces de reconocer, por ejemplo, caras, ¿ya? Que es parte de los trastornos que podemos encontrar cuando tenemos lesiones de este tipo. Bien, vamos a revisar los modelos cognitivos asociados al procesamiento visual. Vamos a revisar 3 modelos cognitivos. El primero es la teoría de Marr, y él plantea esto es bastante antiguo, es de 1976, y plantea un modelo funcional del reconocimiento de los objetos, en el cual se presentan 3 etapas principalmente. Un bosquejo primitivo, un bosquejo que sería 2,5D, y luego la representación 3D, ¿ya? En el primero, se podrían observar los cambios aquí en este ejemplo lo podemos ir viendo, que podemos ver, por ejemplo, a grandes rasgos las formas, ya que se generan cambios en la luminosidad del objeto. Se pueden distinguir ciertas geometrías, pero siempre en 2 dimensiones. Y en el fondo los bordes de los objetos van a ser bruscos, ¿ya? No van a tener matices. En este momento se sabe que hay un objeto, pero no se sabe qué objeto es. No hay percepción de un objeto, ¿ya? Luego en la segunda parte ya sería un poco más específico, tenemos profundidad, tenemos gradiente de texturas, tenemos sombra, y aquí, aunque todavía no se genere una distinción absoluta, sí se puede empezar a reconocer el objeto. Y ya luego, por ejemplo, perdón, luego pasamos a la tercera etapa, que sería la representación 3D, y esta ya sería tridimensional, es una representación que no depende de la posición del examinador, permite incluso generar representaciones a pesar de que la figura esté volteada. En el fondo, aunque sea una vista no habitual de este objeto, igual se va a poder reconocer. Existe equivalencia también con la información que sabe el sujeto. Por ejemplo, si está viendo una mano,
también va a tener las representaciones asociadas a todas las otras manos que ha visto en su vida. Y obviamente todas las descripciones de los objetos que estén asociados a esto. Y esa sería un poco la hipótesis, esta teoría de MART, este modelo funcional, que en el fondo se van generando distintas etapas en las cuales se va procesando la información. Luego tenemos el modelo de los geones, que es de representación por componente. Esta teoría es como de los años 80, sí, ahí está, 1987, y se basa que los objetos se reconocen en base a sus componentes. Entonces se hace una extracción, como dice acá, en este mapa conceptual. Se genera primero una extracción de las características, que tiene que ver con la luz, la textura, el color, todos los rasgos que son más primarios, ¿cierto? Y se genera simplemente una descripción gruesa de la forma del objeto, ¿ya? Luego, ya un poquito más específico, se generan las detecciones no occidentales, que se llaman, es como que no dependen del punto de vista, ¿ya? Y también se analizan la concavidad de ciertas regiones, se van analizando distintas partes de la forma. Luego se genera una determinación de los componentes del objeto, se genera un emparejamiento de los componentes con la representación que yo tengo en mi cabeza, en mi memoria, de esta forma que estoy, de estos componentes que se están generando, y por último se identifica el objeto. También serían varios pasos, un poquito más desarrollado que el anterior, interesante, que sigue la misma línea, que en varios pasos voy sacando distintos rasgos, y luego en algún punto genero un análisis más semántico, y que luego se genera esta identificación del objeto. Y el último modelo que les quería comentar es el de Humphreys Redosh, no, ni sé cómo se dice eso. Este también es de 1980, y aquí se genera primero un tratamiento sensorial, se hace un análisis de los detalles, de la forma, se hace un análisis tanto local como global, es una representación centrada en la forma, luego se hace una representación estructural de cómo esto también está en la memoria, y yo también lo vuelvo a asociar con mi memoria, con mi memoria semántica en este caso. Y luego se genera el léxico fonológico, y yo puedo decir qué es lo que estoy mirando, ¿cierto? Sería la confrontación visual. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos algún tipo de alteración? Bueno, evidentemente si tengo alteraciones en los ojos voy a tener una alteración visual. Si tengo alteración en cualquiera de estas vías, también voy a tener una alteración visual. Dependiendo de la vía que se corte, es el hemicampo que se va a ver alterado, ¿cierto? Como pueden observar aquí, se genera un cruce del hemicampo derecho-izquierdo hacia el hemisferio derecho, y que luego termina en esta zona de la corteza visual primaria, y lo mismo sucede con estos hemicampos de acá. Uno se mantiene, igual que el hemicampo derecho, lo mismo sucede con el izquierdo, ¿cierto? Que es en el fondo que me da el ángulo del otro, ¿sí? Del otro lado. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tengo algún tipo de alteración un poco más allá de estas vías? Es decir, cuando ya no es algo sensorial, cuando es algo perceptivo. Bueno, la primera que se describe, y se hizo una descripción hace bastante tiempo, fue el blind sight, que es una alteración de la corteza visual primaria, que se puede dar también por accidentes cerebrovasculares, por tumores, distintos tipos de trauma encefálico. Es interesante porque esto se ha escrito hace cierto tiempo, y todavía no se termina de entender, porque en el fondo, si tú le preguntas al sujeto si ve ese hemicampo, dependiendo obviamente de la zona que esté alterada,
si ve esa zona del hemicampo, te va a decir que no ve. Sin embargo, si se le pone una tarea en la cual tiene que pasar obstáculos, va a ser capaz de pasarlos. De hecho, también hay un experimento que es interesante, que a los sujetos se les pone en ese campo, en ese hemicampo, donde se supone que no ven, y que efectivamente no ven, no es que estén mintiendo, sino que es un fenómeno interesante nomás. Se les pone, por ejemplo, una mano mostrando 2 dedos o 3 dedos, o así. Y se les pregunta, ¿cuántos dedos ves? Y la respuesta es siempre ninguno, porque no ven. Entonces se les vuelve a preguntar y se les dice, ok, pero si tuvieras que adivinar, ¿cuántos dedos crees que verías? Y adivinan. Entonces, de alguna u otra forma, se cree que hay alguna especie de compensación en la cual esta información llega a la corteza visual primaria, pero al no poder ser procesada en esa zona, como que se hace un salto y pasa a la siguiente. Entonces, de alguna manera, sí se genera algún tipo de procesamiento, aunque la persona no es consciente de ello. Bueno, cuando se altera la zona visual secundaria en B2, vamos a tener problemas de la orientación del movimiento, en B3, en la discriminación de las formas y de los colores, entonces eso se va a conocer, esa patología se conoce como acromatopsia. En la zona visual 4, vamos a tener problemas, si se altera esta zona, vamos a tener problemas en el reconocimiento de la forma de los objetos que están en movimiento. Entonces, cuando tenemos asociadas las áreas B2 y B4, tiene que ver mucho con el movimiento, B3 con la forma y el color, y B5 también se va a asociar al movimiento, también tiene que ver con las formas en movimiento, ¿ya? Entonces aquí llegamos a las agnosias, ¿cierto? Las agnosias son incapacidades para identificar objetos a pesar de que la persona no tiene problemas visuales. Lissauer fue el primero que hizo esta descripción. Esto fue en la época en la que estaba el boom de los modelos, cuando Carl Wernicke y Lichtenstein estaban todos haciendo sus modelos acerca del lenguaje, y Lissauer hizo un gran aporte acerca de las agnosias en la misma época, en 1890. Y planteaba que que esto es una desorganización del análisis visual y la atribución del significado. Entonces plantea que existen de dos tipos, las aperceptivas y las asociativas. Marta Farah, hace no tanto, hace también un análisis bastante similar, como en los 90, ella desarrolla varias pruebas de hecho, y también mantiene que existen estas agnosias aperceptivas, y estas se van a caracterizar principalmente porque se genera un procesamiento que es como todavía preléxico, ¿ya? La persona tiene un problema preléxico, y a pesar de que no sean capaces de reconocer los objetos, sí se genera algún tipo de estímulo de brillo, de profundidad, movimiento, incluso color, las personas pueden reconocer los objetos, pero no porque los identifiquen, sino que porque tienen memoria de ciertas características que tienen. Este es un ejemplo. Una persona puede ser capaz de reconocer su cepillo de diente porque es rojo, pero no porque reconozca que es su cepillo de diente. O sea, si le ponemos un palito rojo y un cepillo de diente rojo, va a elegir cualquiera. Pero, como siempre, solo hay uno rojo en su casa, bueno, él puede distinguir o ella puede distinguir ese cepillo de diente. También plantea que existe una simultagnosia, que tiene que ver con la capacidad de procesar información en detalle y en conjunto. Entonces vamos a tener una simultagnosia por una parte dorsal y una ventral. La simultagnosia dorsal se generaría por una alteración de la zona, puede ser bilateral, y sería parietal o parietoccipital. Mientras que la ventral sería un poquito más adelante, sería temporo-occipital, un poquito más abajo incluso, y aquí sí sería un poquito más, aquí sería unilateral, sería el hemisferio izquierdo. En la simultagnosia ventral se reconocen los objetos aislados, pero no cuando hay más de uno, solamente en el fondo la complejidad
de los escenarios aquí es lo que cuesta. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que hay una H hecha de muchas T, ¿cierto? Entonces lo que cuesta aquí es ver la unión de todas estas T que forman la H. Lo mismo acá. Tengo un montón de frutas que finalmente forman una cara, una persona, pero tienen su valor propio como partes del todo. Las ventrales no se comportan como personas que no ven, ¿ya? Ya que son lesiones occipitotemporales. Por otra parte, las dorsales perciben elementos que están aislados, es decir, son capaces de ver todos los detalles sin entender el complejo. En el fondo aquí ven todas las T y no son capaces de distinguir la H. Fallan mucho en las pruebas de conteo, y tienen mucha dificultad en este tipo de pruebas, que en el fondo es reconocer cuando hay varias imágenes superpuestas. La otra investigadora, Warrington, también por los 90 me parece, también hizo un análisis acerca de la categorización perceptiva, que sería esta misma agnosia aperceptiva en el fondo. Ella lo que plantea es que el problema aquí tiene que ver con categorizar el objeto. En el fondo que esta categorización perceptiva, esta función que tenemos como las personas que no tenemos la lesión, en el fondo, es lo que nos permite recomponer el objeto. Por lo tanto, podemos, por ejemplo, rotarlo sin ningún problema. ¿Ya? Entonces eso sería como una característica de esta agnosia aperceptiva. Y aquí se plantea que, claro, que la zona parietal derecha es muy importante para esa función. Y ya luego nos vamos a la parte asociativa. Hasta ahí era todo aperceptivo, es decir, preléxico, y luego vamos a la parte ya más léxica, en la cual no se puede reconocer un objeto, pero se asocia más a una agnosia semántica. Por ejemplo, se ponen muchas flores y no es capaz de distinguir, bueno, y un sombrero, cuál es el que no corresponde aquí. O, por ejemplo, se presentan imágenes y se hacen preguntas, como, por ejemplo, ¿cuál es más grande? ¿Cuál pesa más? O así. Entonces, personas que no tienen problemas visuales, que tampoco tienen anomia, es decir, no es que no puedan denominar porque tienen una afasia, sino que no son capaces de reconocer los objetos dentro de sus características semánticas. Eh, otra patología que es bien interesante es la prosopagnosia. La prosopagnosia es una alteración que tiene que ver con una incapacidad para reconocer caras. Es súper específica, de hecho, hay hartos reportes de esto desde la neurología. Oliver Sacks es un autor de libros, bueno, falleció hace un par de años, y de hecho tiene un libro acerca de casos interesantes de la neurología, y se llama El hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Y justamente relata la historia de una persona con prosopagnosia. Por una parte están las personas que no son capaces de reconocer caras, y hay otros que no son capaces de reconocer caras familiares, ¿ya? Particularmente el reconocimiento de las caras se genera en una zona muy específica del cerebro, que es el giro fusiforme, que está encargado de esto, y cuando no somos capaces de hacerlo es principalmente porque tenemos una lesión o algún tipo de alteración en esta zona. Este trastorno está descrito hace mucho tiempo, como les puse ahí, desde 1947, y de hecho hay muchas personas famosas como que tienen este trastorno. No sé si será verdad, pero leí en algún momento de la vida que Brad Pitt tenía este trastorno. Sinceramente no sé si es verdad. Pero bueno, en el fondo las personas no son capaces de reconocer las caras. Sin embargo, sí son capaces de reconocer otros rasgos. Entonces, por ejemplo, sí son capaces de reconocer los aros que usa, el pelo que tiene, la ropa que usa y otros rasgos que permiten distinguir. Entonces, es muy usual que estas personas, en el fondo, no quieran estar en ambientes de mucha gente, sino que ver a las personas regulares de siempre, porque les acomoda mucho poder distinguir
También se ha reportado bastante, de hecho, que estas personas no disfrutan las películas, porque en el fondo no son capaces de distinguir a los personajes. Muchas veces, cuando todos son muy similares entre ellos, no tienen grandes diferencias, de los otros rasgos me refiero, no los distinguen. Entonces les cuesta mucho entender las tramas y todo ese tipo de informaciones. Bueno, algunas pruebas que se utilizan para esto, el VOSP es de los más famosillos y el Popper Router también, y tienen distintas pruebas en las cuales las personas están siendo sometidas a distinguir letras, por ejemplo, como en esta zona de acá. Estas es como las pruebas para ver si uno es robot o no, ¿cierto? Es como, puedes distinguir la letra a pesar de que no esté completa y así. Popper Router tiene varias imágenes en las cuales se superponen dibujos y la idea es que la persona tiene que reconocerlos todos. Son las pruebas que usualmente se utilizan para este tipo de patología. Bueno, ahora viene una actividad, vamos a desarrollar un caso clínico y lo dejo aquí. Sujeto de 52 años, secuelado de accidente cerebrovascular. En sus síntomas no presenta anomia, sin embargo, no logra denominar en confrontación visual. Con claves semánticas auditivas logra denominar. Entonces, ¿qué es lo que hay que desarrollar? Un plan de evaluación y una hipótesis diagnóstica. Y en el fondo aquí lo importante es como, ¿qué estaríamos buscando? ¿Qué tipo de diagnóstico podemos buscar? ¿Y cómo vamos a descartar el diagnóstico diferencial? Que sería el otro diagnóstico que no podría estar surgiendo dentro de nuestras hipótesis, ¿cierto? Bueno, y ahora viene la parte participativa.